Muy buenos días a todos nuestros oyentes, un nuevo programa de Creer es Crear. Hola Vero, buen día. Hola Flavia, buen día a todos los que están del otro lado. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, acá vamos a estar hablando de las emociones hoy, ¿no es cierto? Bien. Bueno, pero primero te hago siempre mis avisos semanales. Por supuesto. Ya estamos armando nuestro club de fans, así que ¿Sí? ¿Ya tenemos? tenemos unos cuantos seguidores firmes que vienen lunes a lunes o que nos escuchan en las repeticiones. Así que bueno, los que fui haciendo, ¿cómo es? Junté a todos para nombrarlos. Si me olvido de alguno, mande mensaje y pida su lugar también como oyente. Por supuesto. Te cuento, tenemos siempre a Viviana Agosti, que nos sigue en diferido, porque ella escucha el programa después, pero siempre comparte por Instagram algún comentario con respecto a lo que fuimos trabajando. Bien. Después tenemos a Eliane Waldegaray, que es nuestra asesora en imágenes. Hoy no pudimos poner nuestros fondos porque Skype no lo ha dejado. Así que estamos con efecto pared. Fondos blancos. Después está Sebastián Bonomo, Ariel Fuscaldo, Gastón Sofriti, Odilia desde Panamá, que nos viene siguiendo hace unas semanas, Guillermo desde Hurlingham, Lucía Schiavelo, Sandra Prieto, Catalina Prati, Estela Maris Pérez, Gabriela García, Adrián Puglisi, y por supuesto nuestra familia, que claro, nos banca fans del otro lado y haciéndonos las correcciones pertinentes para tener más calidad en lo que vamos desarrollando. Y bueno, yo lo que quiero hacer es un comentario con respecto a esto. Nuestro programa se llama Creer es Crear. Evidentemente nosotros estamos creyendo bien porque estamos creando gente muy buena alrededor nuestro. Así que lo que decimos, lo hacemos, chicos. Lo ponemos en práctica. Lo ponemos en práctica. Bueno, y te cuento acá que están por YouTube, están los saluditos de Liliana Caruso, de Verónica Caro, de Estela Maris Pérez, de Lucía Schiavelo. Ese es nuestro club de fans. Se agregó María Teresa Carvajal, que también nos manda linda semana. Bueno, vamos a contarles hoy entonces que vamos a entrar a trabajar con un buen tema que es las emociones. Así que, ¿qué podemos empezar a contarles a la gente, Flavia, sobre las emociones? Bien, bueno, a ver, primero que muchas veces cuando hablamos de emociones creemos que solamente está relacionado nuestra parte psíquica y psicológica cuando hablamos de emoción. Sin embargo, la parte biológica está muy presente y muy latente al momento de hablar de una emoción. Y que cuando nosotros sabemos cómo va reaccionando nuestro cuerpo acorde a las emociones que vamos teniendo, es una forma de darnos cuenta y ir observándonos y sabiendo qué es lo que nos va pasando para poder ver si queremos continuar en ese estado o si podemos hacer algo para cambiarlo. La palabra emoción viene del latín emovere, que es en movimiento. La emoción me permite ponerme en acción. Cada vez que emerja una emoción en cada uno de nosotros, va a hacer que nosotros empecemos a accionar en algo. Eso es lo más importante. Y cuando hablamos de esta parte biológica, tenemos que entender que lo primero que viene es el pensamiento. Como hemos hablado varias veces el tema de las creencias. La creencia ya es algo armado, pero viene un pensamiento, una creencia acerca de algo. Entonces, cuando yo tengo ese pensamiento y esa creencia, le voy a estar mandando a mi cuerpo una determinada información. Ese pensamiento y esa creencia yo la voy a interpretar como linda o como fea, como buena o como mala. Entonces, cuando le llega la información a mi cerebro y estoy interpretando esa creencia como algo malo, por ejemplo, mi cuerpo se va a preparar, y esto tiene que ver ya con lo que compartimos con los animales, esto es ancestral, ¿no? Se prepara el cuerpo para poder entrar en esta acción a la cual estoy haciendo referencia. Entonces el cuerpo dice, bueno, a ver, ¿cómo es esta creencia que estás teniendo? ¿Es mala?
¿Qué tenés? ¿Miedo? Entonces empieza a accionar todo el cuerpo para que nosotros podamos movernos en relación a eso que estamos sintiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso del miedo, va a haber más cantidad de adrenalina, va a haber cantidad, la sangre se va a retirar, por ejemplo, de todo lo que es el aparato digestivo y va a ir para las piernas y para los brazos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir corriendo o tenemos que atacar, que es la dichosa huida o ataque que generalmente hacen los animales ante un estímulo donde sienten miedo y pueden ser atacados. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, por ejemplo, que es una emoción, nuestro cuerpo responde a ese miedo. No es solamente un pensar que esto me puede hacer mal o esto me puede hacer algo. Todo mi cuerpo, transpiramos, empieza la taquicardia, nos sube la presión, ¿sí? Es durante un determinado tiempo, después vuelve a bajar, pero el cuerpo reacciona. Sí, Verónica. Esto también hay que tener en cuenta que cuando nosotros sentimos o empezamos a pensar, la situación puede ser externa como interna. La respuesta biológica del cuerpo es la misma. O sea, si yo estoy empezando a pensar en algo que me puede pasar, por ejemplo, llego a la oficina y sé que tengo determinadas obligaciones que cumplir que requieren de alguna estructura diferente a lo común. Y yo ya estoy pensando cuando voy en camino al trabajo que cómo me va a salir, si no me va a salir, si no voy a poder. Ya mi cuerpo empieza a sentir ese miedo y la reacción de supervivencia sale automáticamente. Entonces, lo más probable es que lleguemos al trabajo todos colorados, si nos tomáramos la presión en ese momento, seguramente tendríamos la presión más alta, con la sensación de languidez de estómago, mareados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso que fuimos pensando en el transcurso de nuestro viaje empezó a generar la respuesta del cuerpo que dice, estoy en peligro. O sea, yo ya me generé al mamut afuera. O sea, cuando entro a mi trabajo yo ya tengo un estímulo de haber pasado por una situación de demasiada tensión. Entonces, este programa de hoy con respecto al tema de las emociones es también para entendernos en cada momento que empezamos a pensar. ¿Por qué? Porque los pensamientos empiezan a encadenar unos con otros y eso empieza a generar muchas visualizaciones internas. O sea, empezamos a crear imágenes y empezamos a armar escenarios que lo más probable que cuando lleguemos al trabajo y enfrentemos el primer obstáculo, a lo mejor lo enfrentamos sin ningún tipo de problema. Pero todo el desgaste que le hicimos en el cuerpo queda. Eso no es gratis, eso nos queda. Y si eso se convierte en una forma de vivir, que me pongo nervioso por todas las cosas, que tomo cada una de las cosas de esa forma, seguramente voy a terminar armando algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Exacto, bien. Entonces, esto que vos decís es muy importante, entender que nuestro cerebro no sabe si lo que estamos viviendo lo estamos viendo, si es literal, si nos está pasando, o lo estamos imaginando. Eso él no tiene la capacidad de detectarlo. Nosotros, desde nuestro lugar consciente, somos los que podemos, a través de nuestra voluntad y de esta toma de conciencia, elegir qué pensar en cada momento de nuestra vida. Entonces, como bien vos decís, si yo me pongo a pensar en lo que me puede llegar a pasar dentro de un rato, mañana o pasado, voy a mandarle al cuerpo la información de que hay peligro y que no lo voy a saber enfrentar. Entonces el cerebro interpreta, nos vamos a morir. Desde la supervivencia corremos riesgo, hay que activar todo el organismo lo más rápido posible para salvarnos de esto. Entonces, nos pasa con el miedo, como nos pasa también con la alegría, por ejemplo. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en cosas lindas, nuestro cuerpo va a estar reaccionando en relación a eso que estamos pensando. Entonces, por eso el tema de la mirada muchas veces del pensamiento positivo, no porque alcance solo pensar en positivo, sino que el pensar en positivo le indica al cuerpo que nos prepare para algo agradable. Entonces, por ejemplo, suben las dichosas endorfinas, que son las sustancias que nos permiten sanar el cuerpo y estar mejor.
sería interesante empezar a plantearnos, ¿no? El empezar a conectar un poco más con imágenes alegres o imágenes que nos sumen, porque tendemos, recordemos lo que hablamos en programas anteriores de lo de las redes neuronales, o sea, cuando tenemos ya muchas redes neuronales activas en este sentido, vamos a tender más fácil a ese lado que a otro. Entonces, nuestra idea con el programa es empezar a ser consciente de que cuanto más elijamos lo que pensamos, vamos a generar muchos beneficios agregados a ese momento, porque no es solamente un momento que yo pienso, ay, estoy pensando qué lindo que está el día, estoy conectando con una frecuencia diferente, y esa frecuencia diferente va a ser una respuesta en mi cuerpo. Entonces, de la misma forma que podemos destruirnos el cuerpo pensando negativamente, conectándonos con estas emociones como las del miedo, la ira, como las vamos a ir viendo ahora, que nos lleva a levantar la frecuencia y a gastar el organismo en un sentido, podemos empezar a elegir de a poco, ¿no? O sea, ir siendo conscientes, ¿dónde estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? ¿Con qué me estoy conectando? Estoy en un proceso de miedo, bueno, freno un poquito y miro para otro lado, freno un poquito y miro para el otro lado. Y ahí empezamos también a hacer esa desconexión de la red para darle la posibilidad a otro camino, para que se empiece a gestar, ¿no? ¿Y qué otra emoción más tenemos aparte del miedo, Flavia? Bueno, por ejemplo, la tristeza. Cabe destacar un dato muy importante. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de esto, de las emociones que nos pueden generar sensaciones negativas y malestar en el cuerpo, hay muchas personas que interpretan que lo que hay que hacer es directamente no sentirlas o bloquearlas. Y esto hay que dejar claro que no hay que bloquear a la emoción. O sea, si yo siento enojo, me permito sentir el enojo, me permito verme enojada y me empiezo a observar qué es lo que me está enojando para que en otras oportunidades, cambiando mi forma de percibir el mundo, me vaya dejando de enojar. Pero si yo ya me enojé, no es que tengo que hacer de cuenta que no me enojé o tengo que hacer de cuenta que no pasa nada, porque si no, esa emoción que no está vista, que no está tramitada, vuelve al cuerpo y también nos hace mal. Entonces, para entender esto, tenemos que saber que las emociones son necesarias, son importantes para nosotros, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso del miedo que habíamos hablado hace un ratito, es lo que nos permite salvarnos de un peligro. Si de repente en nuestra casa entra un tigre y nosotros sentimos miedo y eso nos incita a mover, acordémonos de entrar en movimiento, hace que nos movamos, vamos a poder tal vez salvarnos de ese depredador. La tristeza. La tristeza es una emoción que nos permite tramitar los duelos, las pérdidas, los cambios. Entonces, si yo de repente acabo de perder a un ser querido que amo profundamente y de repente no siento nada, o voy para otra emoción, o me enojo, más allá de que el enojo es una de las etapas del duelo, ¿no? Pero estamos hablando de la tristeza como emoción sana para poder ir aceptando ese cambio que está habiendo en mi vida. Entonces, en esa ocasión, la tristeza va a ser sana. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es una emoción sana o es una emoción que nos está complicando? Es la cantidad y el tiempo. No es lo mismo ponerme ante un duelo, por ejemplo. Si yo estoy triste y llorando desconsoladamente y pasó una hora, que si pasaron 25 años. Si pasaron 25 años, el tiempo es un factor que permite y ayuda a la tramitación de los duelos. Entonces, si yo después de 25 años manejo los mismos niveles de tristeza y de llanto y de angustia que puedo estar manejando una hora después de haber fallecido un ser querido, ahí hay algo donde tenemos que estar revisando, viendo. Hay algo que no está fluyendo, ¿sí? Bien. Bueno, después tenemos otra emoción. Dale, a ver. Espera, pasar a la otra, te leo un par de mensajitos que nos van
preguntando. Decime. Bueno, Eliane dice, buen día, muy interesante esto que explican. Inclusive nuestro cuerpo muchas veces nos avisa nuestro miedo o tensión antes que nuestra mente lo identifique tan claramente. ¿Sí? Bien, o sea, la idea de lo que estamos hablando es ver, ser consciente, observarnos. Eso es lo que nos da poder para poder cambiar algo. ¿Sí? Exacto. Después Gastón Sordetti dice, ante una situación de miedo por lo que estoy pensando, ¿qué es mejor hacer? ¿Sí? Bueno, vamos en el mismo sentido, o sea, vernos. Y recordemos los primeros programas nuestros cuando usábamos lo de desarmar las creencias. ¿Sí? En general, todo esto que estamos hablando está unido. Nosotros le vamos poniendo títulos y vamos trabajándolo por etapas, pero de hecho los miedos también están asociados a las creencias. ¿Sí? Entonces, una de las ideas es ver, ir desarmando cada una de esas miradas que tenemos para ver si realmente están así como el miedo que está generando. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora, una sugerencia como para poder salir rápido de esa situación, si no están pudiendo observarse o están como muy tomados, es el hecho de respirar, que ya lo hemos dicho en otros programas, ¿sí? Concentrarnos en nuestra respiración. Es como que pongo la cabeza y toda mi atención en el recorrido que hace el aire. Entonces, inhalo, exhalo y sigo el recorrido del aire. Y dejo de poner la atención en ese pensamiento que me está trayendo temor. Me pongo a pensar en otra cosa. Eso me va a sacar rápidamente del incremento de ese temor. Después puedo agarrar y ponerme a pensar y analizar y observarme, pero para salir rápido, no sé, nos agarra arriba de un subte y no podemos observarnos porque estamos muy tomadas por la situación. Respirar y ponernos a pensar, por ejemplo, en algo lindo. Es sacar la cabeza automáticamente de esa sensación, de ese pensamiento, para que ese pensamiento no nos lleve a otro que es aún peor que el anterior. Entonces, esa es una buena forma para salir rápido. Después nos observamos. Bueno, igual esto cuando nosotros decimos de irnos de un pensamiento a otro, cuando estamos muy tomados por un pensamiento, vamos a volver a caer. Pero volvamos, o sea, es como agarrar una soga, ir trayendo los pensamientos de vuelta a donde nosotros queremos comandar. Que seamos nosotros los que vamos hacia donde queremos, no presos de la mente de me voy para allá, vuelvo y vuelvo las veces que lo necesite. ¿Sí? Exactamente. Bueno, te leo un par de cosas más que están comentando acá. Dale. Bueno, dice, buscar lo bueno y no ver lo malo en esa situación, o pensar en otra cosa positiva, pero que no tenga nada que ver con eso. Exacto, es lo que estamos diciendo, exactamente. Perfecto. Verónica dice, me suele suceder esto de pensar algo y que ese pensamiento me genere miedo o angustia. Me cuesta desarmar ese pensamiento tanto como si hubiera pasado realmente. Es que ese es el tema. Cuando empezamos a ser creativos con los pensamientos negativos, es como si estuviéramos viviendo la situación. Entonces, el cuerpo se cree que es así y va a no solo resonar en la parte física, sino también en lo energético, en lo que atraemos. Pensemos en esto de creer es crear, tiene que ver con esto. O sea, si yo estoy siempre presa de una situación de miedo, voy a generar un campo energético que me va a traer a todas situaciones que tengan que ver con esa misma energía, ¿sí? Como por asociación. Bueno, y el otro mensaje que tenemos es, Eliane dice, qué interesante darse cuenta que muchas veces por entretenimiento, a través de medios de comunicación, por ejemplo, consumimos cosas que nos generan emociones negativas innecesariamente. Bueno, exactamente. Sí, y ahí también, cuando nosotros empezamos a elegir qué ver o qué tipo de cosas nos llaman la atención, también es una forma de darnos cuenta en qué frecuencia estamos, ¿no? Exacto. Bueno, cuando nosotros vemos una película, nos pasa exactamente lo mismo. El cerebro no sabe que es un actor, no sabe que es una película. Y por los últimos descubrimientos de las dichosas neuronas espejo, es donde tenemos la capacidad de identificarnos con lo que vemos.
Entonces nuestro cerebro, cuando está procesando, está viendo a través de cualquiera de los sentidos una imagen, por ejemplo, de miedo, a nosotros nos va a empezar en el cuerpo muchas sensaciones como si estuviéramos viviendo esa situación. O sea, eso nos va a pasar a todos porque también es biológico. ¿Sí? Exactamente. Sí. Tengo un mensajito acá, Vero. Norma Graciela Pereira dice, gracias por tanta información. Así que un placer brindarla. Genial. Bien. Bueno, nos tenemos que cerrar. Hay más emociones. Vamos a continuar la próxima, ¿sí? Trabajando con las emociones, pero los invitamos a los oyentes que empiecen a identificar qué emoción emerge y si se pueden dar cuenta cuál fue el pensamiento previo a esa emoción. Empezar a detectar eso. De repente me agarró miedo. Bueno, ¿cuál fue el pensamiento previo o las 2 o 3 horas anteriores a que me agarrara esa emoción? Y van a empezar a detectar cómo los pensamientos están muy vinculados con esa emoción que finalmente estoy sintiendo. Bien. Bueno, ¿sí? Recordemos que pueden comunicarse con nosotros al Instagram @creerescrear91.9 y poner esto que Flavia está planteando como ejercicio. Manden sus opiniones, sus consultas y seguimos desarrollando el tema de emociones el próximo lunes. Sí. Bueno, quiero hacer una mención importante para Norberto y Viviana, que están empezando una nueva vida hoy, así que les mandamos un fuerte abrazo desde acá para que salga todo con la más alta frecuencia, ¿sí? Bendiciones entonces. Eso, bueno, y recuerden comunicarse con Flavia al @Centro Sistémico Camino del Ser por el Instagram y al teléfono 11 53 24 85 10. 11 53 24 85 10. Y conmigo a @CentroJuanilama y al teléfono 11 37 00 4757. 11 37 00 4757. Bueno, y elijan qué creer y crearán su realidad, porque creer es crear. Muy buena semana. Besos, Flavia. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Chau, chau. Buena semana.